El salmista en el Salmo número 3, versos 5 y verso 6 dice de la siguiente manera: Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. El pasaje bíblico leído en la mañana de hoy tiene un encabezado, el capítulo considerado, que dice oración matutina de confianza en Dios. Y más abajo dice que el autor de ese salmo es el salmista David, en medio de un momento difícil de su vida, que era precisamente cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Este salmo nos enseña parte de las consecuencias que David estaba pagando y que pagó a lo largo de su vida por haberle fallado a Dios con aquella mujer llamada Betsabé. Luego de haber observado mientras ella se bañaba, haberse allegado a ella, haber tenido un hijo con ella, haberle mandado a matar a su marido, cuando Dios confronta a David, la palabra de Dios para David fue la siguiente: que Dios le perdonaba, que Dios le restauraba, que le mantenía en el trono, en el reinado. Sin embargo, la espada nunca se apartaría de su casa. Cuando miramos este pasaje bíblico, tendríamos que ir un poquito a la historia, porque vemos a un David que está en crisis, vemos a un David que está casi rodeado, que está casi atrapado. Sin embargo, en ese momento sabe a quién recurrir. Y él va delante de la presencia del Señor y le trae a Dios su preocupación. Tengo un sinnúmero de adversarios que se han levantado contra mí. Tengo muchos que están pidiendo mi cabeza, por decirlo así. Sin embargo, aun cuando aquellos que se levantaron contra el salmista decían: no hay una oportunidad para él, no hay salvación para él, lo tenemos atrapado, David seguía descansando en el Señor. Sin embargo, cuando miramos lo difícil del panorama de este capítulo bíblico, y difícil porque esos enemigos de los cuales David está hablando en ese Salmo número 3, son aquellos que en un momento dado habían estado con él. Aquellos que en algún momento dado le habían dado la palmada en la espalda, le habían dicho: cuenta conmigo. Sin embargo, no solamente estaban esos que le habían traicionado, sino que a la misma vez el líder, el cabecilla, la mente maestra, por decirlo así, detrás de todo ese panorama, era precisamente un hijo suyo, que producto de haber entendido que su padre David no hizo las cosas como debía haberlas hecho en un momento dado de una situación familiar, la Biblia dice que Absalón se rebela en contra de su padre, al nivel de desear quitarle la vida a su propio padre para él quedarse con el reinado. Absalón había logrado captar la atención de muchos de aquellos que un día habían seguido a David. Pero ¿a qué viene todo esto? Todo esto viene porque Absalón, para los efectos, culpa a su padre de no haber trabajado de una manera con mano dura, por decirlo así, una situación interna que hubo en la familia. Absalón tenía un medio hermano llamado Amnón, y Amnón un día se hizo pasar por enfermo, y cuando la hermana de él y la hermana de Absalón, llamada Tamar, fue a atenderle con mucha gentileza, con buen deseo del corazón, la Biblia dice que Amnón se aprovechó de su propia hermana al nivel de terminar violándola. Absalón entendió que David no manejó esta situación como debía hacerlo. Así que durante un tiempo Absalón maquina cómo él tomar venganza, y luego de 2 años él toma venganza contra su hermano Amnón y finalmente termina quitándole la vida. Así que Absalón huye para evitar el castigo de su padre David, pero después de un tiempo David le permite a Absalón, sin ningún tipo de consecuencias, le permite regresar a Jerusalén, porque la Biblia dice que David amaba a Absalón en gran manera. Pero Absalón, aprovechando la oportunidad,
decide entonces levantar un ejército, un grupo de gente, de hombres que estuvieran a favor de él para sacar a David, su padre, del medio. Y no solamente sacarlo del medio como rey, sino a la misma vez el deseo de venganza en el corazón de Absalón era tal que él tenía deseos no solamente de usurpar el trono, sino de quitarle la vida a su propio padre. ¿Qué cosa más difícil que de esos enemigos que está hablando David, que se han levantado en gran manera, el cabecilla, como dije hace un momento, era su propio hijo? Esto hacía que la situación fuera mucho más difícil, fuera mucho más dolorosa. ¿Cuántos se habían unido a Absalón, traicionando la confianza de David? La Biblia dice que inclusive su consejero personal se va en contra de David y se une a Absalón. Pero mira qué interesante es la palabra del Señor, porque en medio de esa crisis, David expresa un clamor genuino delante de la presencia del Señor. Y David reconoce que Dios es su escudo, que Él es el que levanta su cabeza. Porque dentro de todo David entendía que el único que podía sacarlo a flote era Dios. Así que David está en esta oración depositando su confianza y reconociendo que todos estos enemigos que se habían levantado, David no tenía la fuerza, posiblemente por el dolor grande que había en su corazón porque el líder era su propio hijo. David no encontraba cómo enfrentar esta crisis. Pero hay algo que David nos está enseñando, y es que en medio de las crisis inesperadas que a veces llegan, e inclusive aún a veces aquellas que nosotros por algún descuido provocamos, David nos está enseñando que la crisis hay que afrontarla, que la crisis hay que enfrentarla, que la tribulación hay que saber manejarla. Y la manera de manejarla es no encerrándonos en nosotros mismos, sino depositando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. No podemos permitir, cuando viene ese momento donde nos sentimos decaídos, no podemos permitir que la depresión, que la ansiedad, que la angustia nos arrope. Debemos reconocer quién es Dios y que Dios ha prometido estar con nosotros en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Cuando tenemos a alguien que nos da la palmada y cuando ese alguien nos traiciona, lo más importante es que aunque padre y madre nos dejaran, Jehová con todo nos recogerá. Esa es la promesa de Dios para la vida tuya y para la vida mía. David, en medio de su crisis con su hijo, con el pueblo, con los que lo traicionaron, con aquellos que lo querían muerto, David estaba diciendo: por encima de lo grande que es mi enemigo, más grande es mi Dios. Porque tú y yo tenemos un Dios grande. Y aunque la crisis se vea grande, aunque la crisis se vea que no tiene un final, Dios sigue siendo más grande que cualquier cosa que tú y yo podamos pasar en nuestra vida. Bien lo dijo el escritor, el apóstol Pablo, cuando dijo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Todo el mundo tenía las armas necesarias para levantarse en contra de David, para destruir a David. Pero David entendió en ese momento que por encima de las armas que ellos tenían, el Dios en el cual él había depositado su confianza era mucho más grande, era mucho más poderoso. No podemos quitar nuestra mirada del Señor. No podemos quitar nuestra confianza del Señor. Por eso es que el salmista más adelante en el Salmo 91 nos recuerda cómo es Dios para con nosotros, quién es Dios para con nosotros, cómo funge Él como nuestro protector. El salmista, en manera bien elocuente y detallada, el Salmo 91, que usted lo conoce muy bien, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y David decía, el salmista decía:
diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía. Pero ahora estamos viendo al salmista en estos versos considerados en la mañana de hoy. Yo me acosté. Y me detengo ahí un momentito, porque cuando una persona está cansada, lo más que desea es acostarse. Pero qué difícil es acostarse y conciliar el sueño cuando tienes tu mente llena de tantas cosas. En este momento, David estaba con su mente quizás ansiosa, preocupada por todos los enemigos. Pero te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que está ocupando la atención de tu mente? Que te está robando el sueño, que te está robando la tranquilidad, que inclusive te está haciendo en ocasiones perder la confianza en el Señor. Y hoy el Señor quiere decirte que dejes de tener temor y descanses en Él. Que duermas tranquilo, que duermas tranquila, que puedas decir en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Que tú te acuestes a descansar y a dormir, porque tu fe en el Señor es la que proporciona una calma dentro de tu interior. David decía, yo me acosté, pero no solamente me acosté, sino que dormí. No permití que lo que estaba aconteciendo me robara el sueño, me robara la paz. Y es lo que David quiere enseñarnos y Dios quiere enseñarnos en la mañana de hoy. Debemos no solamente acostarnos, sino conciliar el sueño. Que cuando tú te acuestes en la noche, no importa lo que estés pasando, puedas poner tu cabeza sobre tu almohada y confiar en la palabra que el Señor dice, a su amado dará Dios el sueño. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dormir y descansar en la confianza de aquel que dijo, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es Jehová el que nos sustenta. Es Jehová el que nos sostiene. Por eso es que cuando tú ves a David con esa tranquilidad. Más adelante el verso 6 dice, yo no le tengo miedo a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No importa lo grande del ejército, no importa lo grande de su armamento, yo voy a descansar tranquilo. Porque hacemos nuestro las palabras que el Señor dijo en un momento dado. Cuando a Israel le dijo, cruza el Mar Rojo, simplemente marcha. Y Dios se encargará de tus enemigos. ¿Y qué le dijo Moisés? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En esta mañana hay algo que el Señor quiere que nosotros no olvidemos. Él es el que nos da el descanso. Él es el que nos da el consuelo. Él es el que nos guarda. Él es el que nos fortalece. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y en medio de la prueba, en medio de lo que enfrentemos, el Señor nos está diciendo que descansemos en Él en medio de la crisis. Que no permitas que se te vaya el sueño. Que no permitas que los problemas en tu casa, con tu familia, con el vecino, porque los tenemos. Que no permitas que esa condición con tus hijos que ya no le quieren servir a Dios, déjalos en las manos de Dios. Que tu esposo, tu esposa se ha vuelto rebelde, déjalo en las manos del Señor. Descansa en el Señor, confía en que Dios tiene control sobre todas las cosas. La situación de David era terrible. Era para perder el sueño. Era para tener, como decimos en Puerto Rico, ojeras en los ojos. Un propio hijo quería matarlo. Sin embargo, ¿qué hizo David? Reconoció quién es Dios y que Dios está por encima de cualquier situación, porque Él tiene control de todas las cosas. En esa mañana, Él nos está invitando a mantener nuestra fe en Él. Él nos está invitando a refugiarnos en Él. Él nos está invitando a creer que Él es nuestro descanso. Que hagamos como aquel niño
que cuando escuchaba los truenos de la tormenta, se refugiaba en el regazo de sus padres y ahí se sentía seguro. Hay una historia o una anécdota, por decirlo así, de un hombre creyente que vive en un país donde los cristianos eran perseguidos y a cada rato, cada vez que él hacía algo que tenía que ver con su fe en el Señor, era perseguido, y esto lo obligó a tener que huir al monte. Allí se encontraba con las fieras y pasaba la noche tembloroso, preocupado, no solamente porque lo estaban persiguiendo, sino porque era presa fácil de los depredadores en el monte. Un día, mientras estaba allí acostado, se dio cuenta que habían unos lobos por allí, zarandeando, por decirlo así. Todos los días, por varios días seguidos, él vivía con esa preocupación. Pero tratando de perder el miedo cada vez que aquellos lobos se aparecían, él les hablaba como si ellos lo entendieran. Y les decía: hoy vinieron a visitarme nuevamente. Y después de un rato, aquellos lobos se iban. No se sabía a qué le temía más, a los que estaban buscando su vida para matarle o a ser devorado por aquellos depredadores. Sin embargo, una noche de mucho frío, mientras él estaba acostado temblando, a la misma vez asustado, le dice al Señor: Señor, provéeme una manta, dame calor, porque no creo que aguante esta noche. Esa noche él durmió tranquilo, descansó, como diríamos, como un bebé. No sintió frío. Y al otro día, en un momento dado, cuando amanece y se va a estirar, se dio cuenta que rápidamente él se estiró. Un animal se levanta rápidamente y sale corriendo y desaparece. En aquel momento dado él se dio cuenta que durante toda la noche él no sintió frío, porque uno de esos lobos se acostó sobre él toda la noche para darle calor. Yo quiero que a través de esta anécdota, historia, como le quieras llamar, tú entiendas que Dios utilizará lo que Él tenga que utilizar para darte a ti y a mí el refugio, el sustento que nosotros necesitamos. Y en esta mañana Dios nos está diciendo: no temas, duerme, descansa. Deja tu preocupación y tu ansiedad en las manos del Señor. Basta de noches de insomnio, de preocupación. Hoy Dios te está diciendo: en medio de tu crisis, yo soy tu descanso. Yo soy quien te doy el sueño para que puedas descansar. Y puedas terminar diciendo: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Lindo día, bendiciones en el Señor.